Vamos a abordar nuestra primera entrevista del día. Quizás usted ya esté muy metido en el asunto, quizás recién ahora se entera porque es algo que le pasa por abajo del radar, así que le voy a dar un poquitito de contexto. Algunas decisiones que se adoptaron hace más de una década en Fiscalía están ahora en el epicentro de la atención pública. Ponen el foco en el área del crimen organizado. El fiscal Ricardo Percivale, por ese entonces desempeñándose en crimen organizado, fue removido por, en aquel entonces, fiscal de corte Jorge Díaz, que había actuado como juez de crimen organizado antes de su nombramiento y que lo pasó a civil. En su momento, Percivale manifestó que había posibilidad de pedido de procesamientos y que fue sacado de esos casos. En una entrevista con el periodista Jorge Valmeli, reiteró que las investigaciones que estaba llevando adelante en crimen organizado estaban muy avanzadas y que existía la posibilidad de procesamientos. En su momento, Percivale trabajaba en una investigación de presunto delito de conjunción de interés público-privado en la que se observaba el accionar del exsecretario de Presidencia y ex canciller Gonzalo Fernández. Especuló con que esta investigación haya molestado a Jorge Díaz. Hoy es prosecretario de Presidencia. Es un gusto recibirte, Jorge, aquí esta mañana. Bueno, buenos días. Pensé que venía como prosecretario de la Presidencia, También, no como todo lo que te compete. para hablar de hechos de la prehistoria, pero bueno. Bueno, pero convengamos que han tomado notoriedad pública Sí, en su momento y ahora. también la tuvieron en su momento. Mire, y voy a tratar de ser muy breve con este punto porque no da para mucho. En su momento también hubo mucha discusión. Hubo discusión. Cuando a mí me plantean este tema, le tuve que pedir a mi equipo que fuera a buscar los antecedentes porque realmente no los tenía muy claros. Por dos razones. Primero, porque son hechos de hace 13 años atrás. En 13 años pasaron muchas cosas. Me casé, tuve 2 hijas, asesinaron a la madre de mis hijas grandes, se hizo una reforma procesal. O sea, en mi vida pasaron muchísimas cosas durante 13 años. En segundo lugar, porque se trata de un traslado de un fiscal. En los 10 años que estuvo al frente de la Fiscalía, dispuse entre designaciones, ascensos y traslados centenares de designaciones. Yo calculo que alrededor de unas 2000 designaciones más o menos a lo largo de ese periodo. Por tanto, por ser un tema con ese grado de amplitud y habiendo transcurrido tanto tiempo, uno puede recordar algunas cosas, pero pedí que me trajeran todos los antecedentes. De esos antecedentes surge que el señor Percivale fue trasladado, mientras yo fui fiscal general, al menos 3 veces, creo que alguna vez más. De esos traslados que tuvo, recurrió 2. Uno fue ese, el pasaje de crimen organizado a la materia civil. Recurrió, el Poder Ejecutivo mantuvo el acto, porque acá estamos hablando de abogados, ¿no? O sea, los abogados sabemos cuando tenemos determinados actos jurídicos, lo que hacemos es recurrirlos. O sea, hay herramientas jurídicas en un Estado democrático como para hacer valer nuestros derechos. Recurrió ante el Poder Ejecutivo mantuvo el acto, hay una resolución que me trajeron el otro día, creo que es de octubre del 2012, estamos hablando de 13 años atrás, donde mantiene el acto del traslado, dice que el traslado es legal, y eso se termina ahí. Es decir, jurídicamente no hay un solo movimiento más. El señor Percivale podría haber ido al TCA, podría haber iniciado acciones judiciales reparatorias, no hizo nada. ¿Y es usual? Perdón. Sí. Eso, de alguna manera, implica que el tema está jurídicamente terminado. Hubo en ese momento algún debate público, alguna asamblea de la Asociación de Fiscales, hubo un pedido de informe de un diputado del Partido Nacional. Hay tuit de la época de los senadores Larrañaga y Bordaberry haciendo mención a que yo había informado de que íbamos a iniciar, porque el traslado no cayó del cielo, el traslado obedeció a una política de rotación de los fiscales de crimen organizado. Eso en un caso, pero ¿qué pasó en los otros 2 o 3? Ahora vamos a eso, orden tienen las cosas, no apure caballo flaco en bajada que tropieza y se cae. En ese caso concreto, se dispone el traslado en el marco de una política de traslado. La Suprema Corte había dicho, por el grado de exposición y riesgo que tienen los jueces, vamos a rotarlos. Nosotros, cuando yo asumo como fiscal, digo, bueno, vamos a adoptar la misma política y vamos a rotarlos. Al punto tal que entre el año 2012 y el 2016, que fue que mientras existieron esta fiscalía,
Pasaron 7 fiscales por esas 2 fiscalías. Estuvo la doctora Ferrero, el doctor Percivale, el doctor Gómez, el doctor Gilberto Rodríguez, que lo veíamos ahora en imágenes, el doctor Carlos Negro, la doctora Camiño y el doctor Pacheco. 7 fiscales. Todos esos fiscales pasaron por esa fiscalía, llevaron adelante causas, fueron trasladados, ninguno planteó ningún tipo de reparo. Punto número 1. Es decir, jurídicamente este tema está agotado, está terminado, ya pasó, y todas las suspicacias, todo lo que sea, son suspicacias, que también se dijeron en aquel momento. Por ejemplo, se hace mención a la investigación respecto del doctor Gonzalo Fernández. Quien tomó la investigación del doctor Gonzalo Fernández cuando se va Percivale fue la doctora Mónica Ferrero. Y la doctora Mónica Ferrero, hoy fiscal subrogante, archivó el caso. Entonces, yo creo que a veces, creo que la vanidad o la soberbia no es una buena consejera. Entonces, decir, como me sacaron a mí, el caso se dejó de investigar. No, en la vida, todos los días, y en la fiscalía pasa en los juzgados, se cambian los jueces porque los ascienden, ¿Y porque se los cambian trasladan. en el medio de un proceso donde se está Todos a los punto de días. avanzar? Todos Porque los no días. era solo el caso de Fernández, también era el caso del Todos casino, con el los Hotel días Mantra hay y el velero cada vez que Traful. se traslada a un fiscal o a un juez, las causas quedan en esa fiscalía o en ese juzgado y la vida sigue. Viene otro que la sigue adelante. Hay causas más sensibles que otras, ¿no? Que si vos Pero cambiás a mire un que si fiscal en ese momento había, si vamos a hablar de causas sensibles, había otras más sensibles en otra fiscalía. Uno de los argumentos fue que se empezó por esa fiscalía porque esa fiscalía tenía solamente el 30% de la causa de crimen. El 70% lo tenía la fiscalía de la doctora Ferrero. Es decir, a ver, volver 13 años después, cuando se tuvieron acciones legales y no se entablaron, la verdad, no entiendo cuál es la razón. Acá no hay un argumento jurídico, acá hay un argumento de naturaleza política, claramente. Sobre este punto. Porque además, estuve 10 años en la Fiscalía. Nunca nadie me preguntó por esto, salvo el pedido de informes del diputado Cardoso. 3 años en la actividad privada. Nunca nadie me pregunta por esto. Ahora asumo como prosecretario y aparece el tema y armamos un escandalete, una especie de jugarreta política. Está bien, ¿Y por qué cree que es eso? Háganlo, me parece perfecto, no hay nada para esconder. Díaz no, porque... El segundo traslado, porque Sí, vamos al sí. segundo traslado recurrido. Eso fue 2013, 2016. Recurre nuevamente un traslado. Ahí sí, el Poder Ejecutivo mantiene el acto, va al TCA y el TCA desestima la pretensión y le deja abierta la vía reparatoria. Dice, bueno, señor, desestimamos la pretensión de anulación, pero si usted entiende que tiene perjuicios puede ir a la justicia civil a reclamar los perjuicios. Nunca lo inició. Y cuando y bueno, no lo sé, pero cuando sale la segunda sentencia, él en ese momento ya estaba en la Fiscalía de Lesa Humanidad. Fíjese si lo habré perseguido que terminó en la Fiscalía de Lesa Humanidad. Entonces digo, todo esto es hablar de cosas que se ventilaron en la administración, se ventilaron en la justicia, se ventilaron en la política, traerlos ahora. Bueno, pero para poder qué? entenderlo, ¿no? Porque por eso preguntaba, más allá del proceso jurídico que atravesó, la decisión del traslado, ¿a qué se debió? Porque la primera está clara, es por el tema de la Mire, rotación. la segunda, dice usted, Claro. el pasaje, mire, fueron 70 traslados que se dispusieron en un solo acto. Porque en el 2016 estábamos preparando para empezar el Código del Proceso Penal y en ese acto que se dispuso el traslado del señor Percivale, yo no me acuerdo si fueron 50 o 70 traslados en el mismo acto administrativo. Se reestructuró toda la Fiscalía de cara a la reforma. Hay un recurso respecto de ese acto que él presenta. Los demás, creo que no recurrió ninguno. Díaz, me interesa preguntarle por... Entonces, a ver, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua con una finalidad que claramente no es ni jurídica ni reivindicativa, porque acá todas las acciones están prescriptas. ¿Cuál es la finalidad? Porque ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la finalidad de traer este tema ahora? Yo le devuelvo con otra pregunta, porque los traslados... Porque yo no lo sé, ¿eh? No, pero mire lo que tenemos. Hace 12 años hay controversia sobre un traslado de hace 12, 13 años. 13 años. 13 años, pero resulta que ahora la bancada del Frente Amplio cita a la fiscal subrogante Mónica Ferrero por traslados de ciertos fiscales que tenían a su cargo causas sensibles y que fueron dispuestos de manera poco clara y confusa. Es decir, la política, acá me paro en la política, cuestionando decisiones de un fiscal de corte, ¿no? Y poniendo en tela de juicio que los traslados se deben a que hay otros intereses en juego.
No, yo desconozco la exposición de motivos de por qué se cita a la fiscal de corte al Parlamento. Cuando yo fui fiscal de corte, a mí me citaron muchísimas veces. De hecho, yo hasta pedí voluntariamente ir a la Comisión de Asuntos Administrativos a explicar el proceso de traslados, de ascenso, a explicar los concursos. Entonces, digo, eso es la discusión respecto del control que hace el Parlamento sobre cuestiones que están pasando hoy es natural. El Parlamento controla. Entonces, ¿Controla o hace política? bueno, también controlar es una forma de hacer política. Ahora, yo fui sometido a control durante 10 años. Está bien, 10 años no pasa nada. Ah, bueno, ahora nos acordamos de ir a preguntar qué pasó hace 13 años atrás. Además, ¿con qué finalidad? Si todas las acciones están prescriptas, caducas. Eso, ¿con qué finalidad? Bueno, no sé. Igual a mí no me molesta, ¿eh? Mire que yo tengo artillería gruesa para ahora y para antes. No tengo ningún problema. Resisto todos los archivos. Pero porque como ese fíjate... tema, además, en aquel momento hubo debate político sobre eso. Y hubo un debate político de respaldo a la decisión del fiscal. Hay un tuit del senador Larrañaga que recoge un artículo del País donde dice, a nosotros se nos había avisado de que iba a haber una política de rotación. Creo que dice justo es decirlo, y después hay otro tuit del doctor Bordaberry, dice sí, es así, y además tiene todo el derecho a armar su equipo. Eso pasó en el 2013. ¿Y no hay que revisar el sistema de traslados, ya que genera tantas rispideces en la política? Bueno, mire, mientras yo estuve al frente de la Fiscalía, había un reglamento de traslado. No sé si se está aplicando o no, pero había un reglamento de traslado que se cumplía a rajatabla. No sé, ahora, yo estoy por fuera de la Fiscalía ahora, entonces no sé lo que está pasando pero dentro. la experiencia hace bueno, que... pero no lo sé, porque fíjese, a ver, yo vine acá, hemos logrado el objetivo, hace 5 minutos que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 13 años. Ahora nos metemos a mí me gustaría hablar, digo, no tengo Bueno, ningún vayamos a eso. No tengo ningún problema en hablar de estos temas, y cero estrés, pero estamos hablando de algo que ocurrió hace 13 años, en un rinquirranga político de baja estofa, por decirlo de alguna manera, y no estamos hablando de los temas. ¿Pero qué le preocupa a la gente? ¿Lo que pasó hace 13 años? Lo que le preocupa a la gente es el problema que tiene todos los días. Lo que le preocupa a la gente son los problemas de adicciones, los problemas de gente en situación de calle, los 16.500 privados de libertad, los problemas de seguridad. Esos son los problemas que le preocupan a la Está gente. claro, Díaz, pero Ahora, eso... el sistema político se encarga de poner el foco allá. Digo, vamos Bueno, pero los temas de levantemos fiscalía... levantemos la mira, políticos, periodistas y demás, levantemos la mira y tratemos de resolver. A mí, hoy soy el prosecretario de la Presidencia de la República. A mí, los ciudadanos con sus impuestos me pagan el sueldo para realizar una labor. Vengo a un programa periodístico, bueno, claramente a rendir cuentas. Bueno, ¿cuál es el plan de ruta que tiene el Poder Ejecutivo entonces para resolver la cabeza de la Fiscalía de Corte? Negociar. Negociar porque no tenemos mayoría. Y no es lo que se viene haciendo. Nosotros podemos hacer dos cosas, empezar a mandar nombres y que nos digan que no o que sí, o negociar. Y estamos dispuestos a sentarnos a negociar, lo hemos dicho 1, 2, 3, 4 veces. ¿Y cuáles son los elementos que se ponen en juego en esa negociación, Díaz? Bueno, en una negociación, primero que, a ver, se ha hablado mucho de los 2 votos del senador Bordaberry, que con los votos del Frente, digo, nosotros pretendemos una negociación amplia que involucre a todos los partidos. A mí me votaron por unanimidad. Fui el último fiscal general votado. Hasta ahora no se votó a más nadie. En el año 2012 a mí me votaron por unanimidad. Todos los partidos políticos con representación en el Senado. Es más, el Partido Independiente no estaba en el Senado y también fue consultado. ¿No es una mala señal que desde que usted haya sido el último voto por unanimidad, que estamos con fiscal de corte? Después de eso no hubo más votos. Ni por unanimidad ni por mayoría. No, estamos hace Y yo creo que es una tiempo pésima señal. No solo es una mala señal, es una pésima señal. El régimen de subrogaciones no es bueno. Porque usted dice, bueno, negociando se soluciona, pero hace ya cuántos años que estamos, digamos, como sistema político se está negociando. Yo creo que la madurez del sistema político se pone en juego cuando empecemos a discutir estos temas. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo, tenemos un problema serio. La idea del triunvirato no Yo creo que el triunvirato partidiza la Fiscalía, la termina de politizar, porque mi experiencia es que cuando vos pones 3, automáticamente 2 tuyos y 1 mío. Esa es la negociación en todos los servicios descentralizados, en todos los entes, en la tribuna. ¿Y cómo se despolitiza? Porque
A ver, usted fue fiscal de corte, hoy termina en el gobierno del Frente Amplio y como contrapartida se podría decir que Mónica Ferrero, que hoy está de fiscal de corte subrogante, es, digamos, las toma como bandera la oposición. O sea, más allá de que uno diga, bueno, la fiscalía es o debería ser un lugar independiente, al final de cuentas está politizada claramente, ¿no? O sea, en la práctica se ve. Yo no sé si está politizado o no. Yo creo que ha sufrido un feroz ataque, concretamente del Partido Nacional, un día sí y otro también, acusando a este, a aquel, al otro. Yo veía una entrevista, creo que de un senador de la República ayer o anteayer acá, Javier diciendo García, que era... Bueno, partido fiscal. Ese tipo de acusaciones, ese tipo de afirmaciones que además no se ajustan a la realidad, no le hacen bien a la Fiscalía. No le hacen bien a una institución. Entonces, yo creo que además no se ajusta a la realidad. Creo que me parece que tenemos que hablar sobre hechos y evidencias y no sobre construcción de relatos. Porque cuando se hacen afirmaciones y se construyen relatos o se pretende construir relatos, tendríamos que sustentarlo en evidencias. Si no hay evidencias, estamos en la política de Steve Bannon, ¿no? No importa que sea verdad, sino que la gente lo crea. Puedo hacer un enganche con la evidencia y la experiencia comparada. Quizás le pregunto cuál es el criterio basado en evidencia o en experiencias comparadas para bajar la cifra de transacciones en efectivo de 150.000 a 40.000, que es lo que propone, entre otras cosas, el proyecto de lavado de activos. La evidencia a nivel internacional es que en la mayor parte de los países del mundo es menor que esta incluso. Es decir, en Europa creo que andamos en los 20, 25.000 dólares y lo que no hay evidencia ninguna, o sea, lo que está claro es que las transacciones en efectivo son per se actividades riesgosas para el lavado de activos. Es decir, cualquier actividad en efectivo de alto monto es una actividad que es de riesgo, así ha sido calificada por todas las, integra una de las tipologías que establece el GAFI, es una actividad de riesgo. Entonces, si es una actividad de riesgo, hay que de alguna forma limitarla y controlarla, controlando el origen de fondos y demás. Es mucho más difícil controlar el origen de fondos cuando se hace una transacción en efectivo que cuando se hace una transacción a través del sistema bancario. Eso cualquier ciudadano lo puede entender. Entonces, en todos los países del mundo hay límites. Dónde se establece el límite luego es una discusión. En el monto que está ahora es un monto absolutamente exagerado, estamos hablando creo que de 160.000 dólares, no resiste el menor análisis y seguramente Uruguay en el marco de una evaluación país respecto de sus normas de lavado, esta cifra no pasa el primer análisis. Por lo tanto hay que bajarla. Antes estaba, creo que en una cifra muy baja, no recuerdo ahora, pero era muy baja. Se definió, eso obviamente lo va a terminar resolviendo el Senado, establecer la cifra en 40.000 dólares. ¿Hay algún proyecto en el Parlamento? Porque hay varios, hay uno del senador Brenta que propone volver a establecerlo en 20.000, había algunas posturas en el Poder Ejecutivo también en esa línea. Hay un proyecto del senador Bordaberry que lo ubica en 40.000, pero también ahí con unas excepciones. Sí. Y se entendió que eso era lo razonable en función de los diferentes tipos de transacciones que se hacen en el país. Obviamente es un tema discutible, es un tema que se va a discutir en el Parlamento, podrá ser 40, podrá ser más, podrá ser menos, podrá ser 40 con excepciones, como se establece en el proyecto del senador Bordaberry, estamos dispuestos a discutirlo, pero era absolutamente imprescindible bajarlo. Otro punto, perdón, Gaby, de este proyecto. ¿Y la evidencia cuál es? Sí. La evidencia es que las operaciones en efectivo se utilizan habitualmente por las organizaciones criminales para lavar dinero. Ahí está. ¿Cuántos presos hay por lavado hoy? Y esto está atado a la idea de sacar la Fiscalía Especializada. Por lavado de activos creo que hay muy poquitos. No sé si llegan, no sé si son 20. Lo que hay, porque acá es otra cosa que se corrige en la ley de lavado. Cuando se estableció la ley de lavado en el 2019 se cometió un error y en el delito de asistencia, o sea, las convenciones internacionales, el GAFI y la legislación de prácticamente todos los países del mundo establecen 4 delitos de lavado. No hay uno solo, hay 4. Uno de ellos es la asistencia al lavado de activos. Eso está recogido en las recomendaciones de GAFI, en las convenciones internacionales, en la legislación de la mayoría de los países. Por error, en el 2019 se estableció el delito de asistencia, pero no al lavado, sino a los delitos precedentes. Esa mala redacción del artículo hizo que hay muchas personas que puedan estar procesadas o condenadas, procesadas no existe más, formalizadas o condenadas, sobre todo condenadas por el delito de asistencia a los delitos precedentes. Eso no es lavado.
Eso es otra cosa. Eso es básicamente lo mismo que el delito de encubrimiento. Lo que se hace ahora es corregir y se coloca el delito de asistencia al lavado y se elimina el otro delito porque esas conductas delictivas ya están atrapadas por otras figuras. Por lo tanto, el volumen de casos de lavado, lamentablemente en el Uruguay, es muy bajo. Lo que se pretende con la eliminación de la Fiscalía de Lavado, que aclaro, lo propuso la propia fiscal general subrogante, porque este proyecto de ley sale de la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos, que yo dirijo, pero que está integrado por Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Defensa, Fiscalía, Banco Central, SENA, CLAF, ahí están todos los organismos que tienen, DGI, que tienen que ver con este tema. En ese caso, en ese ambiente lo propuso la fiscal general, que participó. Hubo acuerdo, porque hay una valoración negativa del funcionamiento por lo menos allí se expresó, de lo que ha sido el funcionamiento de la Fiscalía de Lavado hasta ahora, y se votó. Pero además, la propia ley de lavado establece que es necesario, que es imprescindible investigar el lavado y el delito precedente al mismo tiempo. Esa lo establece la ley de lavado, eso está en las recomendaciones internacionales de Gafi y eso es lo que marca la experiencia y ahí se lo puedo hablar con total experiencia. Usted tiene que investigar las dos cosas juntas. Si usted investiga una cosa primero y deja la otra para después, lo que termina pasando es que cuando usted va a investigar el lavado ya no existen los bienes, ya desapareció todo. ¿Y por dónde pasaría? Entonces, la creación de una Fiscalía de Lavado lo que trajo como consecuencia en la práctica es un desfasaje entre la investigación del delito precedente y del delito de lavado. Por tanto, no es buena cosa que esto se investigue en forma separada por diferentes fiscales. Y esa es la finalidad. Acá no hay un tema de valoración ni personal ni del trabajo del fiscal actual de lavado, simplemente que se llevó adelante una experiencia que los diferentes operadores del sistema la valoraron como negativa. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Recogió esa iniciativa, se consultó Ministerio de Interior, Banco Central, SENACLAF y todos estuvieron de acuerdo, lo incluimos en la ley. Díaz, ¿tienen mapeado cuáles son aquellas actividades donde se registra el mayor porcentaje de lavados o de asistencia al lavado en Uruguay? No le entendí la pregunta. Si saben en cuáles son aquellas ¿Cuáles son los delitos precedentes? No, ¿cuáles son aquellas actividades en Uruguay donde el lavado ¿Que se genera hace... más riesgo? Exacto, hay más riesgo. Bueno. Claro, como dijo asistencia me perdí. Sistema financiero, ONG, bueno, no, obviamente hay un sistema financiero y sistema no financiero. Dentro del sistema financiero, que está muchísimo más controlado que el sistema no financiero, porque usted no se olvide que en Uruguay la mayor parte de los bancos son bancos extranjeros que tienen sus propias políticas de control de lavado y muchas veces responden a políticas de sus casas matrices que en algunos casos son hasta más exigentes que las legislaciones nacionales. Sí, claro. ¿El sistema financiero tiene riesgo? Sí. Obviamente no es lo mismo bancos que cambios y no es lo mismo cambios que seguros. Ahí hay diferentes riesgos en diferentes lugares. Hay que trabajar mucho todavía sobre el sistema financiero, sobre todo cambios, y en el sistema no financiero hay un conjunto muy grande de actividades que se han ido incorporando en la evaluación de riesgo. Entonces, claramente, yo ayer estuve reunido con unos empresarios por el tema, por ejemplo, contrabando. El contrabando como delito precedente está establecido y sin embargo tenemos poco o casi ningún procedimiento con lavado de delito precedente de contrabando. Creo que hay 1 o 2 nada más. Y sin embargo, simplemente en el contrabando de cigarrillos se pierden aproximadamente, según algunos estudios que me mostraron, una cifra muy importante, más de 200 millones de dólares en impuestos, por el contrabando de cigarrillos. Y se ha hasta naturalizado el contrabando de cigarrillos. Uno va a un kiosco y encuentra cigarrillos de contrabando. Ya no es que te los venden en la feria. Bueno, esa es una actividad, un delito precedente que genera daño para el país, que genera daño para la recaudación y que obviamente tiene que estar incluido en la matriz de riesgo. Pero no solo el contrabando, obviamente el narcotráfico. Y después hay un conjunto de actividades donde se puede, ese dinero de origen ilícito se inserta en el mercado ilícito. Por ejemplo. Bueno, hay de todo. Pero ¿cuáles son las que ustedes detectan? Están establecido la construcción, hay un conjunto de actividades que claramente, el manejo del dinero en efectivo... Los escribanos están bajo la lupa, no son los que han tenido mayor cantidad de sanciones, los escribanos.
Sí, los escribanos, lo que pasa es que los escribanos son sujetos obligados a reportar y Claro. tienen que desarrollar determinadas actividades. Eh, yo creo que no decir que los escribanos participan en operaciones de lavado, yo creo que es una afirmación falsa. Podrá haber alguno que sí, pero que puedan ser utilizados como vehículos en los actos que ellos intervienen, por ejemplo, en las operaciones de compra-venta de casas, permutas, etcétera, sí. Pero no podemos estigmatizar a una profesión, a una noble profesión, en el sentido de decir, ustedes son los que están lavando plata, no. Una cosa es que puedan ser utilizados como vehículos de... Sin estar al tanto de lo que están haciendo. Exactamente. Yo creo que son Hablemos cosas del... diferentes. Hay que ser muy prudente en todo esto. Hay que ver, en su momento se habló de la compra-venta de los derechos federativos de los jugadores de fútbol, el tema de las obras de arte. Hay un montón de actividades que son, por ejemplo, la compra-venta de los derechos federativos de un jugador de fútbol. ¿Cuánto vale, no sé, el pase de... Ahora venía acá escuchando en la radio que el pase del Pajarito Valverde vale 130 millones de dólares. ¿Y por qué 130 y no 200 o 60? Pero ¿Cuántos pajaritos Valverdes hay? ¿Cómo comparamos el valor del pase del derecho federativo de ese jugador que es único? Porque otra cosa distinta es cuando dice, bueno, yo compro y vendo vasos. Claro. Pero alguien se va a meter a investigar eso que estás planteando Bueno, justamente. eso está dentro de las potestades de la CENACLAF. La Sí. CENACLAF está trabajando. Lo primero que hicimos nosotros fue reforzar la CENACLAF. Reforzar la CENACLAF, colocamos a la contadora Libonati, funcionaria del Banco Central, con una dilatada trayectoria. Pusimos a los dos exdirectores de la CENACLAF, al contador Espinosa y al contador Gil, a trabajar como asesores, es decir, hoy tenemos una punta de lanza muy fuerte, pero además reforzamos los técnicos de la CENACLAF. Lo primero que hizo el Libonati fue ir a la Fiscalía de Enrique Rodríguez, que tiene un caso muy complicado como Conexión Ganadera, a decirle, señor fiscal, estamos a la orden, ¿qué necesita? Lo mismo pasó ahora con el fiscal Gilberto Rodríguez, la noticia. También la CENACLAF está al pie del cañón trabajando para auxiliar a la justicia en la investigación, amén de que puede desarrollar investigaciones propias. Entonces, acá hay un cambio de 180 grados en la actitud proactiva de la CENACLAF en la investigación. Bien, sobre el tema... Y no nos casamos con nadie, ¿eh? ¿Qué significa? Que significa que la CENACLAF tiene la disposición y la voluntad política de ir a auxiliar y apoyar a todas las investigaciones, independientemente de quién sea el investigado. Bien, sobre la propuesta de crear más cárceles, eso está sobre la mesa. La idea es que se descompriman las cárceles o que se terminen convirtiendo en un nuevo semillero de criminalidad como son hoy las existentes. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Se va a liberar, se va a mejorar las condiciones del COMCAR, del penal de libertad? ¿Cuál es la idea por ese lado? Bueno, yo creo que ahí hay dos personas que podrían contestar mejor que yo esto, que son el ministro Carlos Negro y la doctora Ana Juanche, que está al frente del INR. Pero sí le puedo decir que en las actuales condiciones que están en los establecimientos carcelarios, con 16.500 privados de libertad, las cárceles son un problema y son parte del problema de seguridad que tenemos que resolver como país, no como gobierno, como país. La semana pasada estuvo el fiscal ruso, el número 2 de la Fiscalía Antimafia de Italia, yo estuve un largo rato reunido con él. Él ahora no tiene trabajos como fiscal, está trabajando dentro del Ministerio de Justicia con el ministro Honorio, que también estuvo en Uruguay el 2 de marzo. Estamos trabajando en una iniciativa del proyecto Borsellino Falcone y en la creación de una unidad antimafia en el Mercosur. Y nos decía una cosa que dice, las cárceles... Porque uno dice, las cárceles son parte del problema, allí hay jóvenes, adictos, analfabetos, pobres, allí es donde las organizaciones criminales colectan la mano de obra que necesitan para sus propias organizaciones criminales. Y fíjese usted lo que me dice Russo, que a mí me impactó, porque yo tengo claro ese proceso. El PCC nace dentro de las cárceles, la principal organización criminal de América Latina nace en los penales de San Pablo. Entonces, vaya si hay caldo de cultivo ahí. Pero Russo me dijo algo peor. Me dice, Jorge, es peor que eso. La esperanza de las personas que están privadas de libertad no es la rehabilitación que le ofrece el Estado. Es entrar en... La esperanza de esa gente es entrar en las organizaciones criminales. Entonces quiere decir que si nosotros no empezamos a revertir eso,
tenemos gente privada de libertad que lo que está soñando no es en salir en libertad para dedicarse a una actividad lícita, está soñando salir en libertad para integrarse a una organización criminal. Entonces tenemos un gran problema ahí hay que trabajar mucho, nosotros estamos trabajando en la reforma, hicimos un grupo de trabajo en Presidencia con la idea de elaborar un proyecto de reforma del CPP, o sea, de ajustes y demás, para enviar al Parlamento. Ahí está el doctor Gabriel Valentín, está el doctor Soba, está el doctor Gómez Santoro, hay delegados del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Colegio de Abogados, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, la Presidencia, se ha avanzado muy rápido sobre eso. Y bueno, queremos restituir algunos institutos que estaban en el código originalmente y que permitían salidas alternativas. Tenemos que elaborar una política pública de cumplimiento de medidas cautelares y de penas, buscando salidas alternativas a la prisión. Mire, nosotros venimos de Inglaterra hace 2 semanas, un viaje que además en el ringirranga siempre aparecen esas cosas. Estuve reunido con el primer ministro de Justicia del Reino Unido, estuvimos reunidos con la gente de prisiones, estuvimos reunidos con gente de la Fiscalía y en Inglaterra nos dicen, tenemos un grave problema de prisiones. La pregunta que uno hace, bueno, ¿cuál es el grave problema de prisiones que tienen ustedes? El 95% de nuestra capacidad en las prisiones está colmado. Y uno dice, 95, nosotros creo que andamos en el 120, y ellos dicen, no, pero en tanto tiempo esto se va a colmar. Entonces tenemos que adoptar medidas. ¿Cuáles eran las medidas? ¿Construir más cárceles? No, construir más cárceles no, porque cada privado de libertad nos sale 50.000 libras por año. ¿Y cuál es la política? Bueno, desarrollar mejor y más aún su sistema de probation, su sistema de libertad condicional. Ellos tienen una larguísima tradición de cumplimiento de medidas alternativas a través de la probation, con oficiales de libertad condicional que cumplen, que tienen una institucionalidad muy potente y que sale mucho más barato que las cárceles. Entonces, si vos tenés 16.500 privados de libertad, de esos 16.500 privados de libertad, la enorme mayoría son jóvenes, tienen consumo problemático de drogas, son pobres y son analfabetos, y que hay una puerta giratoria, cárcel-calle, calle-cárcel, que hoy es una zona gris, que prácticamente los colores se montan uno en el otro, gente que entra a la cárcel, sale, comete un pequeño robo, vuelve a entrar. Si no cortamos ese círculo vicioso y empezamos a trabajar dentro y fuera de las cárceles con esa gente, con el tema de que tiene que ver con el consumo problemático, tenemos un problema de seguridad serio en el horizonte, peor del que tenemos hoy. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, ahí estamos trabajando con la Junta Nacional de Drogas. A mí me hubiera encantado tener más tiempo para hablar de estos temas. No, pero ya nos estamos yendo, pero quiero hablar de eso. Hablamos de la prehistoria como 10 minutos. Bueno, Gabriel Rossi, la prehistoria que ahora está de vuelta en el tapete, pero a veces las cosas vuelven. El secretario de Drogas, Gabriel Rossi, habló de la posibilidad o de la necesidad de realizar una especie de listado de aquellas organizaciones que reciben a jóvenes que tienen problemas con la adicción a las drogas. Porque dice que muchas de estas organizaciones, por ejemplo Remar, lo someten a determinado tipo de explotación laboral o vulneración de derechos. ¿Qué tiene el gobierno en agenda en relación a esto? Bueno, la Junta Nacional de Drogas es el organismo rector en estos temas. La RENAGRO es una red que nosotros tenemos que mejorar y perfeccionar, es algo que ya existe, pero que es insuficiente, que implica la asistencia y el tratamiento de personas, sobre todo jóvenes, pero no solo jóvenes, con consumo problemático de drogas. En el consumo problemático de drogas nosotros tenemos que lograr insertar, que además esa gente que muchas está en situación de calle, que muchos están presos, tienen lo que se ha dado en llamar las patologías duales, o sea, no solamente tienen problemas de consumo problemático de drogas, sino además tienen problemas de salud mental. Eso se une. Que es más o menos. No es lo mismo, pero está relacionado. Se están dando en forma conjunta. Y ahí hay un trabajo para hacer donde las organizaciones de la salud, es decir, los prestadores de salud, tienen que comenzar a asumir obligaciones en este sentido. Los prestadores de salud privado y ACE, porque claramente el tratamiento o la asistencia a aquellas personas que tienen consumo problemático de drogas, no hay en el sistema de salud una solución. Es decir, lo que muchas veces hace cuando hay una crisis y es muy aguda, bueno, ahí hacemos una internación,
pero todos los pasos previos, porque la internación en estos casos es el último paso. Y se da cuando se dan determinadas crisis, pero hay todos los pasos previos de seguimiento, tratamiento, etcétera, no están funcionando. Y lamentablemente, porque a veces uno tiene la tendencia a creer que esto se da en determinados extractos sociales. No, esto no se da en determinados, esto se da en todos los extractos sociales, en todas las profesiones, Entonces ahí hay una cuestión que tenemos que, y no puede ser que no haya respuesta. Yo conozco colegas de ustedes que han estado sumamente desesperados por tratar de darle una mano a un amigo y viene y te dice, no, pero no hay solución. Y bueno, no estamos dándole, la sociedad en su conjunto no le está dando herramientas a esa gente para poder atender ese consumo problemático de sustancias, que en algún caso viene con salud mental o no. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre eso, y ahí tenemos dentro de las 63 prioridades del gobierno el establecimiento de determinada cantidad de centros y la atención a un número de aproximadamente 7.500 personas en este sentido, en diferentes grados, porque no es que vamos a tener 7.500 internados. Porque a veces cuando una internación, cuando se dispone y no es el tratamiento adecuado, la persona sale peor. Ahí claro. hay mucho para trabajar en eso. El gobierno asume el desafío, la Junta de Drogas asume el desafío, estamos trabajando en eso. Ayer estuvimos reunidos y bueno, no es fácil, es un enorme trabajo que hay que hacer, pero somos conscientes del problema y estamos trabajando en el problema. Gracias por habernos visitado esta mañana en la televisión pública. Gracias a ustedes, a la orden. Nos quedaron unos cuantos temas, pero lo invitamos cuando quiera. Conversamos con mucho gusto. Nos vamos a una breve pausa.